Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. El Día del Señor, como lo es hoy, estamos estudiando el libro de Éxodo y estamos en el capítulo 16. Y en este capítulo 16 se ve la primera crisis en la fe, la segunda crisis, donde se ve, porque la primera fue sin agua. Aquí se ve la segunda crisis, que es sin comida. ¿Ve? Entonces, esto es lo que estamos estudiando, y ya hemos visto un mensaje de este capítulo 16, y luego hoy vamos a ver dos mensajes de este mismo capítulo, la hora de la clase ahorita y la hora del sermón. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y luego voy a entrar al estudio. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo porque de nuevo es otro día del Señor, día de alabarte en espíritu y en verdad. Gracias por ello, y ahora en este momento te pedimos, Señor, que nos ayudes en presentar tu palabra, que tu servidor la exprese con claridad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, haciendo un resumen de lo que vimos en la primera clase, decíamos que las palabras de Dios a Moisés pudieron ser escuchadas por toda la congregación, y les voy a resumir 5 puntos que vimos. El número 1 fue que el pueblo murmuró. El número 2 es que Dios habló a Moisés en privado cuando les dio instrucciones sobre el maná. La número 3 es lo que vimos, que Moisés y Aarón reunieron a la congregación y le hablaron al pueblo. ¿Ve? Y luego la número 4, que después de que la congregación se hubo reunido en una reunión posterior, Moisés le dijo a Aarón qué hacer cara al pueblo, ¿verdad? Y el número 5, falta una más, número 5, en este punto, el Señor se le apareció al pueblo en una nube. Y la número 6 es que en la audiencia ante el pueblo, Dios habló a Moisés para bien del mismo pueblo, ¿verdad? Es lo que vimos claramente. Entonces vamos a proseguir, pues he hecho este resumen porque es una continuación y que nos pongamos a tono de lo que estamos estudiando. La aparición de la gloria de Jehová en una nube nos hace ver atrás y adelante. ¿Por qué digo atrás y adelante? Bueno, atrás nos recuerda el hecho de que el Señor iba delante de Israel en una nube. Esto ya lo hemos estudiado en el capítulo 3, en el capítulo 14. Luego, la aparición de la gloria de Jehová iba adelante, anticipa tanto la aparición de Dios en el monte Sinaí en una espesa nube. Mire lo que dice más adelante en Éxodo 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces, y luego fíjense lo que vemos en Éxodo 20:21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos
y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces, como su presencia en una nube en el tabernáculo finalizó, vamos a adelantarnos y después lo vamos a ver detalladamente la culminación de todo esto, porque miren lo que dice en Éxodo 40, desde el verso 34 hasta el 38. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Por supuesto, como les he dicho, esto es ya la culminación del libro en el capítulo 40. Y aquí lo que nosotros podemos ver es que realmente se ve esta situación de ya como culminación. Bueno, puede que la aparición de Dios al pueblo en Éxodo 16 haya tenido el fin de recalcarles a los israelitas la importancia de guardar la palabra de Dios, o puede que haya sido para confirmar la autoridad de Moisés y Aarón ante el pueblo que había murmurado contra ellos. Realmente el pueblo había murmurado contra ellos. Esto se puede comparar, hermanos, con la ocasión, con la rebelión contra la autoridad de Moisés, que solo se los menciono, que lo tenemos plasmado en los capítulos 16 y 17 de Números. Ahí se ve esta rebelión pues contra la autoridad de Moisés. Entonces, el mensaje de Dios para Moisés y por medio de Moisés para el pueblo es que la provisión de alimentos que Dios tenía para Israel lograría lo mismo que las plagas pretendieron lograr, es decir, el pueblo sabía, o sabría, mejor dicho, que Dios era Jehová vuestro Dios. Una vez más puede que haya una amonestación implícita en estas palabras. El pueblo ya debía haber conocido a Dios, debía haberse dado cuenta de que Yahvé seguiría proveyendo para su pueblo y que la murmuración de ellos mostraba falta de fe. Es decir, ese es el hecho, pues cuando se murmura de Dios, se demuestra falta de fe. Si usted, su servidor, cualquiera de nosotros como hijos e hijas de Dios, murmuramos de Dios, lo que estamos haciendo es tener esa actitud de tener falta de fe. Eso es lo que nosotros podemos ver. Pero vamos a entrar a la otra parte, porque mire lo que nos dice los versículos 13 al 21 de este capítulo 16 de Éxodo. Dice acá: y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra, y viéndolo
los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Bueno, ¿qué es lo que vemos en toda esta porción que se presenta acá? Después de que Dios le dijo a Israel que Él proveería sus necesidades, dándoles carne por la tarde y pan por la mañana, comenzó a cumplir su promesa de enviar codornices. Esto también usted se lo puede documentar, solamente le doy las citas en Números 11, 14, Números 11, 4 al 6, y después se puede pasar a los versículos 18 al 23, y después del 31 al 35. Se lo repito: Números 11, 4 al 6, 18 al 23, 31 al 35. Ahí describe otra ocasión, un año más tarde, en la que Dios proveyó codornices. Las codornices constituyen una parte relativamente pequeña de la historia. La narración utiliza únicamente medio versículo para hablar de ellas, mientras que usa el resto del capítulo, o sea, unos 23 versículos, para dar detalles sobre el pan al que se llamó maná. La provisión de codornices difería a la provisión de la del maná. El pasaje no sugiere que a los israelitas se les proporcionó codornices a lo largo de la peregrinación por el desierto. Sin embargo, el maná continuó apareciendo regularmente hasta que los israelitas llegaron a la frontera de Canaán. Porque miren lo que dice el verso 35 de este capítulo 16. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Yo lo ilustro esto de la siguiente manera. Las codornices es una carne muy sana, es una comida bastante agradable. Lamentablemente aquí en El Salvador el tipo de codornices que se producen, que por cierto es muy poco, son unas codornices raquíticas, unas codornices que casi no tienen carne. Pero he tenido la oportunidad de comer codornices en los Estados Unidos, y es otro tipo de codornices que tienen suficiente carne, y al guisarlas tiene un sabor verdaderamente muy agradable. Entonces podemos ver esta situación aquí bien clara. Miren lo que dice aquí
el versículo 21. Dice, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. Cuando yo estaba estudiando toda esta porción y este versículo específico, yo me remonté a recordar cuando en los álgidos años de nuestra guerra civil hubo una institución benéfica de la Iglesia de Cristo en California, específicamente creo que por el área de San Francisco, que por 2 años proveyó alimentación para las iglesias de Oriente. Si no me equivoco, eran beneficiadas 33 congregaciones. En las 33 eran al menos de 2.000 a más cristianos. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que nosotros llegamos, el comité que se formó llegó a tener tan vasta experiencia en hacer este reparto de los víveres que se daban: frijoles, arroz, azúcar, aceite, harinas, en fin, jabones para limpieza. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros calculábamos lo que un adulto y un niño consumían durante un mes. Voy a decir ejemplos nada más imaginarios, porque no recuerdo exactamente las cantidades, pero decíamos, bueno, un adulto en el mes consume 3 libras de frijoles, consume 2 libras de arroz, un niño consume 2 libras de frijoles, 1,5 de arroz. Entonces, por cada hogar que nos daban el número de habitantes, de miembros pues de ese hogar, nos decían, son tantos adultos, tantos niños. Entonces multiplicábamos por el número de personas la cantidad de libras de frijol, de arroz y de todo lo que debían recibir, y hacíamos una sumatoria de toda la congregación, y entonces habían hermanos que recibían el lote completo y ellos se encargaban de distribuir. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que aquí está diciendo, y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer. O sea, acuérdense que se le había dicho que tenía que recoger un gomer por persona. Entonces, después de que Dios le dijo a Israel que Él proveería sus necesidades, dándoles carne por la tarde y pan por la mañana, comenzó a cumplir sus promesas de enviar esas codornices, pues lo que les he dicho en Números, ¿verdad? Entonces, la provisión de codornices, como les decía, difería de la del maná. Los comentaristas a veces sugieren una explicación natural para el festín de codornices de Israel. Para este tiempo emigraban grandes cantidades de codornices sobre la península de Sinaí y habrían sido fáciles de atrapar. Sin embargo, aunque puede haber existido un aspecto natural en este hecho, la cantidad de codornices que se necesitaba para alimentar a la multitud israelita y el momento importante del evento dejaban claro que Dios era el responsable de proporcionarle las codornices a su pueblo. Hay que entender esto. Nunca tenemos que entender que quien lo daba era Moisés. Es como cuando, lo voy a ilustrar de esta manera, cuando del tesoro de la iglesia o de la ofrenda de la iglesia se ayuda a los necesitados, el tesorero o los hermanos
que entregan esta ayuda deben dejar bien claro que es ofrenda de la iglesia, que es ayuda de la iglesia, no es ayuda personal. Yo tristemente conocí cuando en mis años mozos en la iglesia en San Salvador, que lamentablemente el tesorero de esa época, él hacía mucha obra benévola, pero nos dimos cuenta de que realmente cuando él entregaba las ayudas a los necesitados, él no daba la honra y gloria a la iglesia, no daba la honra y gloria a Dios, sino que se presentaba como que él estaba dando esa ayuda, y eso no es correcto. Cuando damos como iglesia, debe de quedar claro que es la iglesia que está dando esa ayuda. Entonces, después de mencionar las codornices, el pasaje pasa a referirse al pan. Al pan se le describe como un rocío en derredor del campamento, que se convirtió después de que el rocío se evaporaba en una cosa menuda, redonda, dice la Escritura, como una escarcha sobre la tierra. Y más adelante se le describe como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Bueno, esta sustancia podía hornearse, porque miren lo que nos dice el versículo 23. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Tengo algo adicional aquí, por ejemplo, en Números 11, 7 y 8, añade esta información, dice: y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El color de bedelio, el pueblo lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite. Ahora bien, yo quiero aclararles lo que es el bedelio, porque yo les aseguro que yo le presento quizás al 95% de miembros de la iglesia, defíname qué es bedelio, no saben, y es que son palabras de uso exclusivo. El bedelio es una gomoresina de color amarillo, gris o pardo, con olor suave y sabor amargo, procedente de árboles burceráceos que crecen en la India, en Arabia y en el nordeste de África. Entra en la composición de varias preparaciones farmacéuticas para uso externo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender cuando dice: y era el maná como semilla de culantro, y su color como el color del bedelio, o sea, ya sea color amarillo, ya sea color gris o ya sea color pardo. Usted, el color pardo, imagínese a un gato gris que es más pardo que gris. Entonces, ¿qué es lo que vemos? De acuerdo con Números 11:8, los pasteles que se hacían con él tenían un sabor de aceite nuevo. Usted tiene que entender, pues, un sabor de aceite nuevo. Cuando usted come un alimento con un aceite viejo, a usted no le sabe bien y usted lo nota, porque es un aceite reciclado, es un aceite de mucho uso. Pero los pasteles que se hacían con él tenían un sabor de aceite nuevo, o sea que él está diciendo un sabor agradable, pues. Si lo recogían
pero no lo consumían ni usaban ese mismo día. Dice aquí claramente que criaba gusanos y hedía. Si no lo recogían antes que el sol calentaba, se derretía, o sea, se echaba a perder. ¿Ve? O sea, ellos tenían que ser correctos, recogerlo en la mañana, como quien dice, yo pienso que no pasara de las 10 de la mañana. Una vez ya el sol calentaba, pues se iba a echar a perder. Y fíjense que esta situación fue contemplada posteriormente por los escritores, especialmente el salmista. Mire, en Salmo 78, 24 y 25, se le refiere como trigo de los cielos y pan de nobles. Mire lo que dice: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles. Miren qué hermoso cómo lo describe. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Luego también en Salmos 105, 40, se le llama también pan del cielo. Pidieron e hizo venir codornices y los sacó del pan del cielo. Entonces, el maná era obviamente algo que los israelitas habían visto antes, o no habían visto antes, perdón. Al verlo preguntaron, ¿qué es esto? Por eso en la clase anterior les hice ver que maná, traduciéndola a nuestro idioma, estaban diciendo, ¿qué es esto? Usted tiene que entender que los idiomas, todos los idiomas sin excepción, tienen palabras, una sola palabra que lleva implícito un entendimiento que en otro idioma tiene que usarse 2 o 3 palabras. Maná, en el español, 3 palabras. ¿Qué es esto? La versión del Rey Santiago consigna en Éxodo 16, 15, dice: y cuando los hijos de Israel lo vieron, se dijeron unos a otros, es maná, pues no sabían lo que era. La palabra es aparece en letra cursiva, indicando con ello que no se encuentra en el idioma hebreo. El hebreo dice manú, es decir, ¿qué esto o qué es esto? Es lo que se puede sacar bien claramente. También se da la explicación de la palabra diciendo que quiere decir cuál es su nombre. ¿Cuál es su nombre? De esta manera, pues, ellos estaban extrañados, pues, y Moisés respondió que era el pan que Jehová había provisto. Ahí lo tenemos en el versículo 15. Es el pan que Jehová había provisto. Entonces, los estudiosos han buscado una explicación natural para el maná, ya sea diciendo que es una sustancia producida por insectos que se pueden encontrar en los árboles de tamariscos. Los árboles de tamariscos que precisamente es una clase de árboles, pues en estos árboles de tamariscos, o en una especie de musgo. Usted conoce lo que es el musgo que se adhiere a las paredes, o liquen, o sea, los helechos que crece sobre las rocas, y se daba muy común esto en la península de Sinaí. Estas sustancias son descritas así de esta forma, pues. Sin embargo, incluso si alguna sustancia natural habría tenido algo que ver con el maná del que habla la Biblia, fue provisto por Dios para su pueblo. Esto nunca debe de olvidarse. El maná fue provisto por Dios para su pueblo. Considere la cantidad que tenía que haberse producido para alimentar a los israelitas.
la regularidad con la que tenía que ser producido. O sea, 6 días a la semana durante 52 semanas al año por 40 años. O sea, ¿qué le indica esto? Que la producción era de toneladas diarias. Sume las toneladas por mes, súmelas por año, súmelas por 40 años. Imagínense cuánto les dio el Señor en estos 40 años. El hecho pues de que estaba disponible todos los días, excepto el día de reposo, y el hecho de que dejó de caer cuando Israel llegó a la tierra prometida, entonces la producción de maná fue claramente un fenómeno sobrenatural y no fue simplemente un fenómeno natural, fue algo completamente un fenómeno, o sea, un milagro, pues, dentro de lo que el hombre no se podía explicar. Además de describir el maná, los versículos 13 al 21, que son los que estamos estudiando, sugieren 3 reglas relacionadas con la recolección y el consumo. ¿Cuáles son estas 3 reglas? La primera regla se refería a cuánto había de recogerse. Al pueblo se le dijo que recogiera todo lo necesario para un día, o sea, un gomer por persona. El verso 16, esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Yo les describo lo que es un gomer. Equivale aproximada a 1 litro y 2/3 o 2/4 de galón. Usted sabe lo que es un galón. Yo creo que nuestras medidas salvadoreñas y americanas entendemos bien lo que es un galón. Imagínense lo que es un galón. Entonces, dice 2/4 de galón, entonces 1/4 indica que son 4 partes, pues, 4 cuartos. Si dice 2/4, en otras palabras, está diciendo medio galón. Medio galón tenían que recoger por persona, y eso era suficiente para la alimentación diaria de una persona. Los israelitas obedecieron, aunque algunos recogieron más de la cantidad especificada y otros recogieron menos. En el verso 17 dice, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Miren, aquí también hay una explicación. ¿Por qué unos recogieron más? ¿Por qué unos recogieron menos? En base al gomer, ¿verdad? En base a la medida del gomer. Porque si un hogar tenía 4 miembros, iba a recoger 4 gómeres. Pero si un hogar tenía 8 miembros, iba a recoger 8 gómeres. Es a eso que se refiere, y recogieron unos más, otros menos, de acuerdo al número de familias. De la ilustración que les puse cuando el Señor permitió dar alimentación en los tiempos de la guerra en las iglesias de la zona oriental de nuestra nación. No obstante, el resultado fue que todos tuvieron exactamente lo suficiente. O sea, ¿por qué? Porque si recogieron conforme la instrucción, nadie iba a aguantar hambre. Si se pasaban, entonces no iban a saciarse más de la cuenta, porque se iba a podrir esa comida. Por eso dice el verso 18, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. ¿Por qué? Porque recogían, otra vez les enfatizo, conforme al número de miembros de cada hogar. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. El pasaje pues resalta el hecho de que la cantidad total
de maná proporcionada por el Señor era exactamente la cantidad correcta para el número de personas en el campamento. Entonces vemos que el milagro consistió en que cuando lo midieron por gómeres, hubo exactamente lo suficiente para cada persona. Y fíjese bien cómo es que el apóstol Pablo usó este pasaje. Vámonos al Nuevo Testamento, a 2 Corintios capítulo 8, versículos 14 y 15. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. O sea, la igualdad pues en recoger de acuerdo al número que tenía que alimentar cada hogar. Pero hay una segunda regla. Se refirió a la forma en que habían de comer el maná, o sea, todo lo que recogían por la mañana de un día lo habían de comer antes de la mañana del día siguiente, porque lo que dice el verso 19: y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. O sea, aquí es el principio que nunca comieron sobras. La costumbre que hay en muchos hogares de que lo que sobra de comida se guarda y se come el siguiente día o 2 o 3 días después. Bueno, algunos quebrantaron la regla, tal vez queriendo apartar un poco para guardarlo en caso de que al día siguiente ya el maná no estuviera ahí. Cuando eso hicieron, el maná se echó a perder, y Moisés se enojó con los que habían desobedecido las instrucciones de Dios. Miren lo que dice el versículo 20: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron que de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Pero viene otra tercera regla. ¿Cuál es esa tercera regla? Requería una recolección diaria de maná. Óigase bien, una recolección. ¿Cuándo? Diariamente, pues. El pueblo recogía el maná cada mañana. Si no buscaba el alimento antes de que el sol calentara, se derretía. En otras palabras, aguantaban hambre, pues el que se ponía rebelde, le daba pereza o lo que fuera, pues no había comida para él en ese día. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. Por lo tanto, si eran perezosos y pensaban que era muy difícil levantarse temprano para conseguir el maná, se quedaban con hambre. Esa es la realidad. Y miren lo que dice, hay un proverbio que habla acerca de la pereza, que ustedes a lo mejor lo conocen muy bien. Proverbios 6, 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Obviamente, pues, termino con esto, hermanos. Al proveerles el maná y darles estas reglas, la intención de Dios no solamente fue satisfacerle las necesidades a Israel, sino también enseñarle varias lecciones a su pueblo. Y yo les resumo cuáles fueron estas 3 lecciones que se tenían que enseñar. Tenían que aprender, número 1, a depender y confiar en Dios. Se lo repito, a depender y confiar en Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 8:3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná
comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Número 2, la lección que tenían que aprender: a obedecer al Señor por el bien de la nación y por el bien de cada persona. Fíjense bien, era un bien nacional, pero era un bien personal. El bien de cada persona era implícito, era lo normal, pues. Y número 3, lo que tenían que aprender era a apreciar el valor del trabajo diligente y regular. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Levantarse todas las mañanas, como quien dice, estar en la cama tipo, exagerando, 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque había que levantarse a recoger su comida. De lo contrario, ya lo he dicho, aguantaban hambre. Entonces ellos tenían que aprender a apreciar el valor del trabajo diligente y regular. Esas son las lecciones que se aprenden de esta parte del mensaje de Éxodo capítulo 16. Termino acá y con la ayuda del Señor, dentro de unos 40 minutos, proseguimos con la parte que corresponde a cuando Dios proporcionó reposo. Gracias a todos los hermanos por conectarse, a las hermanas también, y por escuchar estos interesantes mensajes. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos agradecimientos múltiples porque nos permites presentar tu palabra, nos permites que ella sea clara, nos permites que ella sea de mucho aprendizaje espiritual para nosotros. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.